¿Qué tal? Pues ¿Qué tal? bienvenidas y bienvenido, Cristian. Qué bueno que están por acá. Bueno, yo soy Sujei Alemán y junto con César, que ahora ya les contará él un poquito más, llevamos varios años trabajando juntos hasta que logramos crear una nueva propuesta que es la que hoy les queremos presentar. Yo soy directora de Constelaciones México. Estoy feliz de hacerles esta propuesta y esperemos que haga sentido para ustedes y que se puedan inscribir a la formación. Listo. Gracias. Pues mi nombre es César Corona, soy psicólogo, tengo la maestría en constelaciones familiares, especialidad en trauma, y como dice Sujei, desde hace unos años a la fecha comenzamos a trabajar primero desde un modelo de constelaciones clásico, y en ese modelo empezamos a explorar, a conocer, a viajar, a visitar maestros, a reconocer, y llegó un punto en el que Sujei y yo nos dimos cuenta que había un público y había áreas de oportunidad en donde las constelaciones familiares clásicas no estaban accediendo a las personas, ¿no? Había personas que por más que las constelábamos, tenían pocos avances terapéuticos o tenían avances muy limitados o incluso no tenían avances o incluso llegaban a ser retraumatizantes. Sujei y yo, en alguna de estas ocasiones, nos sentamos a platicar entre nosotros y preguntarnos qué estaba pasando con este tipo de clientes, ¿no? Y a partir de ahí empezó una pasión por intentar profundizar en el mundo de las constelaciones y en los mundos circundantes, qué era lo que estaba sucediendo. Y ahí es donde comenzamos a conocer el tema de trauma. Y de repente nos volvimos fanáticos de trauma y nos estudiamos, visitamos, viajamos, subimos. Y para nosotros el trauma dio muchas respuestas, ¿no? Nos dimos cuenta que las personas que no estaban avanzando es porque venían de eventos traumáticos. Y que para poder entrar a lo transgeneracional primero necesitaban revisar eso. Pero después de un tiempo, y quizá esta ha sido la cualidad de Sujei y yo, nos dimos cuenta que el trauma tampoco nos estaba bastando, ¿no? Dijimos, oye, ya tenemos constelaciones, ya tenemos trauma, pero hay un grupo de personas para las que seguimos sin respuesta, para las que no sabemos todavía cómo intervenir, hacia dónde llevarlas, y nos dedicamos a entrar más en lo clínico, ¿no? Empezamos a visitar muchísimos tipos de terapias contemporáneas, terapias contextuales, terapia de esquemas, terapia relacional, vimos de todo, ¿no? Y sobre todo empezamos a reunirnos, a platicar entre nosotros, a plantear nuestros casos, y nos dimos cuenta que todas las personas que nos costaba intervenir en el presente y en el pasado tenían algo en común, y es que habían sido vincularmente afectadas. O sea, no solo tenía, al inicio nosotros creíamos que el problema tenía que ver con lo transgeneracional, encontrar la implicación, el excluido o aquello que no había sido mirado. Desde que descubrimos trauma, pensamos que entonces el problema en realidad era un evento crítico, algo que habían vivido y los había paralizado y no podían avanzar. Pero después de un tiempo nos dimos cuenta que había un tercer elemento que era el elemento que unía todo. Y ese elemento era justo el vínculo. Y el vínculo es aquella necesidad primordial de sobrevivencia en donde nosotros establecemos el primer contacto con el mundo. El vínculo sería como ese primer cordón umbilical a través del cual se van a transmitir lealtades, traumas y todo. El vínculo era una esencia que unificaba todo. Entonces Sujei y yo empezamos a fantasear que si pudiéramos intervenir el vínculo, entonces podíamos intervenir a la persona en su totalidad. Sujei y yo siempre hemos sido un poco ambiciosos en eso, ¿no? Siempre nos hemos propuesto sanar la mayor cantidad posible en el menor tiempo posible, ¿no? Es nuestra pasión. Y dentro de eso encontramos que en el vínculo estaba como el eje a través del cual se podía intervenir. O sea, si no creábamos vínculo y no tomábamos la dimensión vincular,
No importa si hicieras constelaciones, cognitivo-conductual, terapia de contención, flores de Bach o Reiki, no importa qué hagas, no va a jalar la terapia, ¿no? Y todo lo opuesto. Si tenemos vínculo, no importa qué hagas, entonces va a jalar. Pero Sujei y yo empezamos a enfrentarnos a un problema. ¿Qué es el vínculo? ¿Cómo lo define? Más allá de la teoría de Bowlby y todo lo teórico, ¿qué es? ¿Cómo se enseña? O sea, ¿cómo te podría yo enseñar a vincularte? Y es ahí donde empieza nuestra jornada más larga, a preguntarnos, a cuestionarnos qué hacer, qué es el vínculo, cómo se enseña, cómo se modifica, cómo se interviene, qué factores lo cruzan. Y a partir de ahí es que empieza la pasión de juntarnos. Nos hemos juntado durante muchos años a platicar, a hablar y como a llegar a estas conclusiones. Entonces, pues ha sido un camino largo, ¿no, amiga? Y creo que hemos visitado, conocido muchísimo. Es muy interesante lo que dices, porque así como lo planteas, suena un camino estructurado, cronológicamente incluso tiene una secuencia, pero si pudiéramos hablar de las dinámicas también que nosotros hemos vivido, bueno, nos hemos peleado del chongo, como decimos nosotros, hemos debatido muchísimo, especialmente porque, como bien dice César, somos muy ambiciosos. Entonces, venimos del camino de constelaciones familiares clásicas, donde una de las bases del trabajo es incluir todo, integrar todo. Y esto era como, ok, hay que incluir, hay que darle espacio a todo, y es muy ambicioso darle espacio a todo, pero sabemos que sí es posible. Sí es posible. Entonces, en ese sentido, hemos debatido muchísimo con qué cosas conservar de las constelaciones familiares clásicas. Y disculpen si las llamamos hoy clásicas, yo las llamo clásicas, porque para mí son el origen del trabajo de las constelaciones. Y seguramente sabrán que hay muchísimos caminos de constelaciones, desde constelaciones organizacionales, constelaciones de la salud, constelaciones individuales. Hay un camino súper vasto y amplio. Todos los hemos recorrido, los más que hemos podido, pero como bien dice César, llegamos a un punto en el que nos dimos cuenta que mucha gente regresaba a constelar el mismo tema. No sé si esto les ha pasado a ustedes y la gente se frustra y nosotros también, porque llegamos a un punto como facilitadores donde es como, ya no sé qué más hacer, ya te mostré la dinámica, ya vimos que, y es más allá de la voluntad. Entonces, en esos casos en específico, nos dimos cuenta que cuando la gente lograba ver el atore, su embrollo, su dinámica, hacía muchos intentos por salir de ahí. Pero si no ha conocido la autonomía, es muy difícil que pueda moverse hacia lo que llamamos la autonomía ecológica, es decir, ser parte del sistema, pero tener vida propia. Entonces, justamente lo que César y yo queremos plantearles con esta formación es que nosotros miramos al individuo. Las constelaciones familiares clásicas miran al sistema. Y por supuesto que es maravilloso, porque cuando integras todo en el sistema, todo tiene su lugar, todo tiene su dignidad, pero hay un punto donde el sistema va a querer sobrevivir por encima de todo. Y entonces lo que nosotros estamos proponiendo es justamente darle espacio también a lo personal. Nos dimos cuenta que en las constelaciones familiares clásicas lo que prevalece es la biología. Y la biología dice, yo pertenezco a este sistema, que es absolutamente real, siempre voy a pertenecer al sistema, absolutamente real. Sin embargo, los padres biológicos a veces no son los padres de crianza. A veces sí, tenemos la fortuna de que así pasa. Pero a veces los padres biológicos son padres de crianza negligentes o tóxicos. Y entonces, en estos casos es donde nosotros proponemos poder nombrarlo.
En constelaciones familiares clásicas, de hecho, los padres se toman tal como son. Y claro que ese es un paso maravilloso, máximo, que una de las discusiones que hemos tenido César y yo mucho es, claro, cuando logras estar en conciencia, cuando estás en la parte adulta, es lo que es, ya está. Pero si estás ciclada en una memoria traumática, es muy difícil poder mirar esto. Y esta es nuestra invitación, poder transitar las memorias traumáticas, pero antes poder sanar el vínculo. Cuando proponemos trabajar con el vínculo, lo que proponemos es hacer prevención. Un patrón transgeneracional es una estrategia de sobrevivencia. El sistema va a repetirse todas las veces que sean necesarias para mantenerse. Y ahí muchas veces no importa lo personal, lo que importa es que el sistema se mantenga. Nosotros decimos, ok, pero si se sanara el vínculo sería el antídoto para que los patrones cambien. Eso, por ahora. Claro, y mucho de lo vincular que tanto Sujei como yo comenzamos a explorar viene en un inicio de la teoría de John Bowlby, ¿no? Y John Bowlby fue un pionero en la investigación de no solo del vínculo, sino del ser humano, y él descubrió algo muy importante. Bowlby descubre que en los primeros 4 o 5 años de vida se establece en nosotros, a través de la serie de interacciones que tengamos con nuestros cuidadores, se va a establecer lo que se llama un patrón primario, ¿no? Un mapa interno, que es el mapa al que vamos a recurrir toda nuestra vida para poder responder a la realidad. De tal forma que de la misma manera como fuimos tratados de niñas y de niños, es como vamos a actuar en el presente. Entonces, miren, en las constelaciones familiares clásicas, la gente llegaba y planteaba un tema, el que sea. Me quiero separar, quiero dejar de fumar, quiero encontrar novio, tengo problemas en mi trabajo, y casi siempre se atendía al problema del cliente, ¿no? Se hacía una constelación en torno a la petición del cliente. Cuando nosotros empezamos a pensar en el vínculo, empezamos a darnos cuenta que lo relevante no era la petición del cliente, sino el tipo de experiencias y de vivencias que el cliente tenía para terminar planteando este tipo de temas. O sea, no es plantear el tema quiero dejar de fumar, sino qué tipo de experiencias vinculares, relacionales, primarias te llevaron a tener que llegar a plantear este tipo de temas. Es ahí donde se empezó a abrir todo un universo. Empezamos a darnos cuenta que muchos de estos clientes que planteaban temas venían de historias de violencia, de abuso, de negligencia, de entornos hostiles, de dificultades relacionales, y que era una dimensión que en las constelaciones no habían contemplado. En las constelaciones clásicas se había contemplado la integración como el eje de la solución. Siempre que tú tenías un problema es porque no habías integrado suficientemente algo. Sujei y yo nos empezamos a dar cuenta que no era el caso todas las veces, sino que muchas veces en realidad no era la falta de integración, sino el exceso de integración. Muchas veces el verdadero problema no viene de que te faltó integrar algo, en realidad viene de que sobreintegraste algo. Sobreintegraste la violencia de tu padre, sobreintegraste el alcoholismo de tu madre, sobreintegraste el abuso sexual, y que en este sentido, cuando en constelaciones familiares se le pedía a una persona decir, mamá, papá, te tomo y te doy un lugar en mí, se podía volver retraumatizante cuando lo que estabas tomando era abuso, violencia, negligencia y todo lo terrible de la sobreintegración. Así que nos dimos cuenta que no podíamos pedirles a todos los clientes que hicieran lo mismo. Y entonces empezamos a hacer unas divisiones y comprensiones más grandes. Llegamos al punto que no necesitábamos, que llegamos al punto en que las constelaciones clásicas habían vuelto un dogma. Este dogma estaba basado en la integración como única solución. De tal forma que no importa qué tengas, te hace falta tomar a papá y a mamá, ¿no? Esa era la solución única que se volvió dogma.
Cuando nosotros empezamos a explorar lo vincular, nos dimos cuenta que en muchas ocasiones el problema no venía de que te hacía falta integrar a papá o a mamá, sino que en realidad los habías sobreintegrado. O sea, estabas atrapada en el pasado reexperimentando memorias y vivencias que venían de atrás. No solo de atrás transgeneracional, sino de atrás infantilmente, de un evento concreto. Cuando nosotros empezamos a explorar estas dos dimensiones, empezamos a darnos cuenta que había una danza y que esta danza no solo se mostraba en la entrevista, sino en la consulta. O sea, el cliente que llega a consulta y tiene un problema, él mismo es la representación del problema. La forma como plantea las cosas, la forma como te habla, la forma como tiene para plantearte las cosas, de tal forma que la presencia del cliente es el propio problema, más allá de lo que te vaya a plantear. Así que empezamos a idear herramientas para intentar intervenir no solo lo que el cliente me pide, sino lo que lo genera como problema. Esto que genera es lo que nosotros llamamos vínculo, ¿no? Para nosotros, intervenir el vínculo implica generar herramientas desde muchas dimensiones. Y justo cuando me refiero a muchas dimensiones, es que creemos que el vínculo es el eje transversal de cualquier psicoterapia, ¿no? Hace unos pocos años se hicieron estudios sobre cuál era la terapia más efectiva, si psicoanálisis, cognitivo-conductual o gestalt. Y algo muy interesante es que la mayoría encontró efectividades variables, casi que todas resultaron un poco igual de efectivas, pero lo interesante del estudio es que había terapeutas muy efectivos. Más que corrientes clínicas efectivas, había terapeutas muy efectivos. Y entonces fueron a preguntarle a estos terapeutas qué estaban haciendo, ¿no? Y descubrieron que estos terapeutas se vinculaban de manera positiva con sus clientes. De tal forma que no importa si eres gestalt, psicoanalista o esto, es la forma de vincularse. Así que Sujei y yo dijimos, nos queremos salir de la lógica clásica de crear una nueva psicoterapia que ahora sí venga a darle respuesta a medio mundo, para entrar al eje transversal que es lo vincular. Queremos gente que empiece a capacitarse en cómo vincularse con su cliente, de tal forma que esta capacitación ya no dependa de si tú haces flores de Bach, Reiki, cognitivo-conductual, conductismo del clásico, sea igual de efectivo. Porque lo que nosotros descubrimos es que cuando estamos vinculados con nuestro cliente, la respuesta es adaptativa, ¿no? O sea, la terapia es secundaria. La mayoría de las psicoterapias te piden que entrenes al cliente para que te pueda entender, ¿no? Nosotros somos lo opuesto. Nosotros sintonizamos con el cliente y de esta sintonía se nos ocurre la intervención. A veces puede ser constelaciones, a veces puede ser una intervención de trauma, a veces puede ser una intervención de terapia contextual, a veces puede ser solo una escucha, a veces de gestalt, a veces de cognitivo-conductual. Lo que nosotros queremos es una terapia que sea transversal a la realidad, de tal forma que para poder aprender terapia vincular no tienes que dejar de ser tú. Quiero decir, no tienes que olvidar tus terapias, ni tienes que tomar una nueva modalidad. Al contrario, lo que hemos tomado es toda la terapia basada en evidencia para poderte decir que lo efectivo es tu sintonía más allá de las técnicas. Y toda la formación está basada en esta sintonía, en cómo sintonizar, a qué nivel, a quién y a qué profundidad con diferentes clientes. Sí, fantástico. Entonces, César, mencionaste algo en lo que me gustaría poner más foco, que es lo contextual. Porque si bien es cierto que muchas de las situaciones que vivimos son una réplica de algo que ya se vivió en nuestro sistema, lo que agudiza esas situaciones son los contextos donde crecemos. Y estos contextos muchísimas veces son contextos adversos. Entonces, el otro día un colega me decía,
es que necesitamos el trauma para fortalecer el espíritu. Y yo digo, no, perdona, no se necesita el trauma. Los eventos críticos y los eventos adversos son inevitables, porque si te tocó nacer en un contexto de pobreza y no hay posibilidad de salir de ahí, eso es algo que está fuera de tus manos, pero el trauma sí es evitable. Entonces, lo que nosotros queremos proponer es justamente eso, creación de nuevos contextos, donde sabemos que a través de un buen vínculo los contextos se pueden modificar. Obviamente se requiere, hablamos más de grupos, de comunidades, no es solo una persona, porque la crianza no está basada en un papá y una mamá, la crianza está basada en un sistema, en una comunidad. Todos los que convivimos con niños, de alguna forma también los estamos formando. Y el contexto impacta muchísimo, para bien y para mal. Entonces, nuestra propuesta justamente es poder mirar en qué contexto te tocó nacer, qué tipo de experiencias adversas has vivido, cómo a través de nuevos vínculos, nuevas posibilidades, tú puedes rehabilitar tu manera de relacionarte y crear nuevas conexiones, no solamente cerebrales, sino relacionales. Todo está atravesado por el vínculo. Entonces, para nosotros hay un punto central, un punto de quiebre le llamamos, en nuestro trabajo con las constelaciones clásicas, que es el tema de la honra. La honra, como la propuso Bert Hellinger, tenía que ver con poder tomar a los padres tal como son, sin posibilidad de cuestionar lo que pasó. Entonces, yo tengo casi 20 años haciendo constelaciones y cuando César me pasó el libro de Alice Miller, El cuerpo nunca miente, para mí vino una revolución muy, muy, muy fuerte. Y no es para juzgar a los padres, ojo, no estamos diciendo que son villanos, sino hablamos del tipo de crianza, de cómo esto afecta al potencial, cómo esto imposibilita que una persona pueda relacionarse. Entonces, nosotros apelamos por poder dignificar la vida en general. No solamente a los padres, no solamente a una persona, sino decir, sí, esta es la realidad. Y bueno, la propuesta es pasar de la heteronomía a la autonomía. La heteronomía tiene que ver con seguir los códigos familiares y la autonomía tiene que ver con tomar una postura. Y nuestra propuesta es esa, que todos podamos tomar postura. Sí. Sí, sí. Y miren, un pequeño resumen, que es justo cuando Sujei y yo no lo seguimos preguntando. Sujei y yo nos seguimos preguntando qué son las constelaciones vinculares. Pero lo que hemos llegado al día de hoy, ¿no? Es que es un modelo integrativo de terapia basado en las relaciones que tenemos con el cliente para poder apuntalar el cambio, ¿no? En este sentido, como lo dice Sujei, utilizamos muchísimos modelos. Y uno de los primeros más importantes es que no forzamos la honra, ¿no? Lo que dice Sujei. No, tenemos diferentes modelos de intervención para diferentes situaciones. Lo que estamos haciendo es crear un modelo psicoterapéutico. Es como en nuestra mente es tomar lo mejor de las constelaciones, ¿no? Y llevarlas al siguiente nivel, ¿no? Que sería un nivel de seguimiento, de continuidad y de evaluación, ¿no? En donde podamos entender en qué punto está nuestro cliente, qué tanto está avanzando y cuántas sesiones. A diferencia de las constelaciones clásicas, estamos proponiendo sesiones de continuidad, así que en el curso te vamos a enseñar cómo dar seguimiento a tus clientes, qué evaluar sesión a sesión, cómo tomar, cómo integrarlos. Y lo que hablamos es esta parte del criterio, donde
no creemos en la solución única de la honra. Al contrario, creemos que es a través de que muchas veces para muchos papás lo necesario es tomar distancia o incluso hablar mal o confrontarlos. Ya lo irán viendo en el modelo, ¿no? Pero nos piden un ejemplo. Creo que es algo muy complejo de verbalizar porque tenemos muchos niveles de intervención. Tenemos casi 6 niveles de intervención en una misma sesión. El nivel 1 sería lo transgeneracional. Después también revisamos lo personal infantil, quiero decir, las vivencias infantiles. Revisamos lo personal crítico, lo que ya de adulto viviste tú como algo crítico. Revisamos los vínculos, los modos de afrontamiento, las respuestas adaptativas en el presente, los temores del futuro. Y tenemos muchísimas dimensiones de revisión. Entonces, al poner el eje en el vínculo, lo que hacemos es que una vez que alguien llega a plantear un tema, más que el tema, nos importa la persona que plantea el tema. Y entonces mis preguntas, cuando alguien llega y me dice, César, estoy fumando mucho, no van en torno al cigarro, ¿no? Las preguntas van en torno a qué tipo de vínculo, qué tipo de historia, familiar, transgeneracional, vincular, relacional, con modos de afrontamiento, te llevaron a tomar ese cigarro, ¿no? Entonces, en este sentido, es una terapia de continuidad, ¿no? No tenemos un tiempo que dure 1 año, 6 meses o 2 años, no lo tenemos, cada cliente tiene su tiempo, pero sí sabemos que de acuerdo al vínculo es el tipo de intervenciones que generamos. Amiga, no sé si ya me despegué mucho del tema. No. Estaba pensando tal vez un ejemplo, porque claro que a mí también me gustaría poder ir respondiendo. Si tienen preguntas, por favor, pónganlas por acá. Entonces, Nancy Stella dice, ¿es posible si realizaran un ejemplo que ilustre? Un posible ejemplo que obviamente va a ser muy general, pero para tratar de exponerlo a lo que nos referimos, un ejemplo es una mujer que es mamá de 3 hijos y ella se considera codependiente en sus relaciones. No puede poner límites y cuando llega a terapia, ella dice, lo que más quisiera es que me respeten. Y entonces, en otras terapias, lo que le han dicho es que ella tiene que valerse por sí misma, ella tiene que amarse, pero su historia, su infancia, ahora me quedo solo en el tema de la infancia, su infancia fue una infancia de mucha negligencia. Creció con una mamá con un trastorno de bipolaridad. Obviamente estamos hablando ya de casos más específicos, pero para ella la negligencia es lo normal. Entonces, la dificultad con la que nosotros nos encontramos es que muchas veces las situaciones adversas se normalizan. Y entonces, eso es justo lo que va buscando que siga sucediendo en su vida, porque no conoce otra cosa. Entonces, cuando vamos a buscar una generación atrás, su mamá, al nacer, ella venía con un hermanito, un gemelo, su gemelo murió. Y su mamá no la pudo cuidar. Entonces, el tema central con el que ahora está trabajando es que tiene una hija con trastorno TLP, trastorno de límite de la personalidad. Entonces, si miramos a lo largo de las generaciones, se ha ido agudizando la dinámica, se ha ido además complejizando. Entonces, cuando ella llega como una niña desesperada, diciendo, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que validar a mi mamá? Ya en realidad ya no me peleo con ella, ya no me engancho con ella, pero no tiene que ver con no engancharse con ella, tiene que ver con que no tiene sentido de identidad propio. Entonces, no sé si esto te diga algo, Nancy. Y por favor, si alguien más quisiera comentar algo, por favor, díganoslo, porque con ella lo que hay que trabajar no solamente es lo transgeneracional, que es muy fuerte, hacia atrás la abuela
también tiene una ausencia muy grande. Entonces, podríamos hacer la constelación y es probable que se limpiara y se liberara mucha de la carga. Pero acá está en lo relacional, donde ella dice, no me sé relacionar con la gente más que de manera dependiente. Y entonces aquí la propuesta es justo eso, transitar las memorias traumáticas para que ella pueda fortalecer también su yo y ayudar a su hija. Necesito enviarle una información. Bueno, sí, por favor, claro. Ahí en lo que expresas, obviamente ya se va directamente a la parte transgeneracional, ¿verdad? Pero entonces ahora, ¿cuál es mi realidad de lo que estás planteando? Porque hice muchas constelaciones con el tema y sigo aquí. Sí, sí. Sí. Y en esos casos es donde decimos que a veces lo primero no es hacer una constelación. A veces lo primero es justo fortalecer su vínculo. Porque hay muchas personas que están en un contexto en el que se sienten humilladas, lastimadas, y entonces ahí, hagan lo que hagan, no les es suficiente. Pero ¿cómo hago con ese vínculo? Si yo ya sé que es pobre, deficiente, miserable, que no puedo hacer nada y que estoy aquí como en el desierto de cero, después de haber trabajado 50,000 cosas. Y pues es un contraste interesante lo que plantea el señor Corona, de darme cuenta que lo que hice fue revitalizarme de todo eso y entonces ahora ¿dónde quedo? Sí. Sí lo entendí, ¿verdad? Sí. Y justamente, Nancy, nuestro trabajo, lo que les queremos proponer en esta formación es enseñarles más que enseñarles, a reactivar el vínculo, lo humano. Porque lo que la gente necesita más que técnicas es humanidad. Entonces, si es un vínculo roto, que no tiene manera de... que no ha encontrado nadie en su vida que la ayude, en ese caso proponemos en la terapia lo que se llama la reparentalización limitada. Es decir, donde no nos volvemos sus papás, sino que le enseñamos de manera muy precisa cómo reconstruirse interiormente. Es un proceso, por eso decimos que no es con una constelación. Hay gente que por todo el proceso que ha hecho con una constelación cambia su vida y hace una transformación inmensa y dice, ¿cómo? ¿Cómo ella sí y yo no? Bueno, porque a veces la constelación lo único que hace es completar algo que ya han venido haciendo. Y otras personas están cicladas en su trauma y a veces hacer una constelación los hunde más ahí. No sé si te respondo, Nancy. Gracias. ¿Está Cristian por acá, su manita? Y César, no sé si tú quieras decir algo al respecto. No, perfecto. Sí. Venga, Cristian. Bueno, hola. Quería preguntar si han hecho esta formación antes de manera online y qué características ven ustedes del formato online, ¿no? Porque entiendo que es algo bastante corporal también. Entonces, como si pudiesen referirse un poco a eso. Muy buena tu pregunta, Cristian, porque justo en diciembre terminamos la segunda generación y fue completamente online. Estábamos dudando mucho porque nosotros basamos este trabajo mucho en lo mamífero, pero no había manera, o lo hacíamos así o teníamos que esperar hasta que hubiera luz verde para encontrarnos. Pero lo que nos dimos cuenta es que la conexión, el vínculo, no necesariamente está dado por lo físico. Entonces hemos visto cómo cuando hacemos el mapa emocional a través del proceso, sea en línea, sea cada mes, porque los encuentros son mensuales, en realidad la conexión se mantiene. Sí. Adelante, Cristian, perdón. Solo quería preguntar si en caso de que la situación actual cambie, ¿tienen contemplado que esto pueda pasar a físico? Sí. No. Quiero decir, si cambiara en el poco tiempo, claramente podríamos hacer talleres, módulos, exactamente, mixto, presencial para los que puedan estar acá y en línea para los que vivan en otros lugares. De hecho, la generación pasada
hubo muchísima gente de otros lugares, de Chile, Sí. de Colombia, de otros países, porque justamente era posible por ser en línea. Okay. Claro. Fíjate, bueno, intentaría responder un poco lo de Cristian y un poco abarcar más modelos, pero Diana nos pregunta en el chat que qué entendemos por vínculo, ¿no? Y creo que es una de las preguntas más importantes. Y lo que Bowlby, que es el hombre en el que basamos mucho de lo del vínculo, dejó es que el vínculo es la unión afectiva que junta individuos en el espacio y que perdura en el tiempo. Entonces es muy interesante la definición de él, porque él plantea que existe una necesidad primaria para sobrevivir de relacionarnos con los otros. Este relacionarnos con los otros sucede desde nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, nuestra mirada, nuestro neocórtex, nuestro mamífero, nuestras relaciones. Y este relacionarme con el otro se instala en mí y perdura en el tiempo. Eso significa que en las relaciones que establecí primarias, desde mi sistema nervioso con papá, mamá o los cuidadores, se van perdurando aún hoy, ¿no? Entonces, más que con el parentesco, nosotros empezamos a ampliar el espectro a los cuidadores. Y cuando nos referimos a terapia, a constelaciones vinculares, significa que nuestro eje no está en tratar el tema que el cliente tiene, sino quién es el cliente. O sea, quién eres mientras planteas ese tema. De tal forma que toda nuestra intervención está basada en qué has vivido, quién eres, qué te conforma para llegar a plantear estos temas. Este tipo de terapia nos ha sorprendido ahora en online, justo como dice Cristian, porque nosotros creíamos que necesitábamos la presencia física y ahora nos damos cuenta que el vínculo es tan profundo, tan primario y tan necesario que incluso en online logra establecerse, ¿no? Con la mirada, con los gestos, los tonos de voz, aunque nos veamos del pecho para arriba, seguimos en esta necesidad de mirar el gesto del otro, la sintonía del otro. Así que hemos encontrado súper efectivo la formación online y al contrario, nos hemos forzado, Sujei y yo, a dar estrategias nuevas, como a reeditar nuestras estrategias para cómo acompañar desde lejos, qué hacer en crisis cuando un cliente está lejos, cómo intervenirlo, qué propuestas hacerle. Y la verdad es que ha sido muy efectivo para nosotros y nos ha gustado muchísimo, ¿no? Eso. César, agregaría solo un poquito a lo que estás diciendo, ya lo vamos a profundizar justo ya en los módulos, pero respecto a la pregunta de Diana, esta diferencia entre apego y vínculo, ¿no? Esto que decías, el apego es una respuesta biológica, el vínculo tiene que ver con la cualidad de la interacción. Entonces, las metas son diferentes. La meta del apego es sobrevivir. La meta del vínculo es la seguridad. Entonces, justo con lo que más queremos trabajar es con esta parte de la seguridad, porque el apego, ese ya te lo dieron. El que te dieron, te dieron. Y entonces puede ser que tengas apego ausente evitativo, ansioso ambivalente, ambiguo desorganizado o seguro, que es lo más seguro. ¿No? Aspiramos mucho al seguro, pero justo decimos, ¿no, César? Que es posible llegar al seguro ya en nuestra edad adulta. Apuntar a que podemos sanar nuestro tipo de vínculo. Entonces, lo que buscamos en la terapia es que sea una terapia vincular, que lo que sane sea la seguridad propia, que cada quien pueda recibir estas experiencias emocionalmente reparadoras. Si no la tuviste, sí la puedes tener. Esta era otra consigna de constelaciones. Lo que no te dieron tus padres, no te lo va a dar nadie. Descubrimos que lo que tú necesitas sí existe y que obviamente no son los padres, tus padres los que te lo van a dar, quienes tendrían que habértelo dado, pero son estos cuidadores, estas figuras, nuevas figuras de referencia que te pueden enseñar a amarte a ti misma. Completamente. Yo siempre pongo... Muy bien. Sí. Sí. No, dale. Sí, siempre pongo este ejemplo. Yo tengo una maestra espiritual
Y siempre pongo este ejemplo porque a mí me ha ayudado mucho. Cuando yo empecé a estar en contacto con ella, yo le pedí si me permitía seguir sus enseñanzas, y ella me dijo, sí, solo quiero que tengas claro que un día vas a dejar de necesitarme, porque la meta es que tú te sostengas a ti misma. Y para mí, esta es la base de este trabajo que nosotros estamos proponiendo. Que llegue un punto donde tú te sostengas por ti misma, por ti mismo, con la fuerza de tu sistema también. No está peleada una cosa con otra. Listo. Lo dices bien. Y bueno, ya un poco en lo práctico, hemos desarrollado un modelo de trabajo que consta de 7 módulos, ¿no? En estos 7 módulos, lo que nosotros deseamos es transmitir todo el complejo de la terapia integral vincular, ¿no? No sé si lo mencionaremos rápido, amiga. Sí. Entonces, Dale. en el módulo 1, vamos de las constelaciones clásicas a la visión vincular, porque sabemos que entrar en esto es un cambio de paradigma, ¿no? Como te decía, dejar de poner el eje en el sistema o en el síntoma para empezar a mirar a la persona. Y sé que suena simple, pero es un cambio radical. Entonces, en este módulo 1 te enseñamos a acompañar a las personas, entender cuál es el cambio lógico y filosófico del paradigma del que te estamos proponiendo. En el módulo 2, espérenme, déjenme ver, aquí lo tengo. Experiencia. Ahí, dale, amiga, dale. Sí, es la experiencia vivencial vincular. Entonces, lo que aquí te queremos proponer es hacer tu mapa emocional. Queremos acompañarte a reconocer tu modelo vincular, qué tipo de apego tienes y cómo te ha afectado esto en tu vida a través de las relaciones. Me voy a desviar un momentito, César, porque me parece que aquí cabe la pregunta de Nancy, que dice, ¿se podrían trabajar inclusive con síntomas y enfermedades crónicas? Absolutamente. Justamente en la experiencia vivencial vincular, trabajamos con los temas de cada quien. Y hay los síntomas, las enfermedades crónicas. Hay un estudio muy específico, que es el estudio ACE, que habla justamente de todas las enfermedades que podemos vivir en la edad adulta basándonos en la infancia que tuvimos. Entonces, en este módulo vamos a trabajar lo personal y vamos a desglosar memorias adversas, memorias que bloquean, y vamos a trabajar, César y yo, vamos a hacer intervenciones vinculares. Eso, ya, perdón, me perdí. Luego, en el módulo 3, vamos a trabajar la sintonía vincular, que es donde te vamos a enseñar justo cómo vincularte con el cliente. ¿A qué nos referimos con vínculo y cómo es eso en hechos? Bowlby fue un hombre genial, un genio, pero fue un genio muy particular, porque dejó la teoría, pero no dijo cómo se hace. Y entonces, en muchas psicoterapias es frustrante que te digan lo que dicen los estudios, pero ¿cómo se llega ahí? O sea, yo te puedo decir, ¿qué creen? El vínculo es lo que sana. Padrísimo. ¿Y cómo se hace? ¿No? ¿Qué tengo que picar? ¿A dónde le hablo? ¿Qué digo? En este módulo te vamos a enseñar a sintonizar vincularmente para saber quién te está hablando de tu cliente, qué parte de tu cliente te habla, cómo relacionarte, cómo responder a tu cliente. Y para nosotros esta es la base, que no solo queremos quedarnos en lo teórico, sino es una formación teórica, práctica y vivencial, en donde queremos que te vayas con los cómo, ¿no? No solo queremos que te diga, sintoniza con tu cliente, pero ¿cómo? ¿Desde dónde? Si yo fui huérfano, sintonizo como, pues, ¿por qué? Como, ¿desde dónde? O si tuve una mamá que me golpeó diario, ¿desde dónde sintonizo? ¿No? Desde un personaje que me voy a crear o desde mí. Y entonces, en este módulo te vamos a enseñar justo el cómo del vínculo, cómo se hace, qué se espera de ti y cómo se logra. Una preguntita con lo que acaba de decir don César. Supuestamente en constelaciones, si yo tengo un punto ciego del tema que decía, no podría trabajar con esa persona. Y aquí en las vinculares sí me puedo vincular. Claro, bueno, claro, sí, completamente, porque lo que nosotros creemos es que el vínculo
Miren, para empezar, es algo muy particular la palabra. Creo que está llena de amor romántico. Y muchas veces cuando escuchamos vínculo, escuchamos como cariñitos, como ser buena onda, como estar sonriendo. Y en realidad lo que nosotros proponemos es una visión clínica del vínculo, en donde haya encuentros, desencuentros y reencuentros. Lo que significa que si tú haces una buena psicoterapia, en algún momento vas a tener desencuentros con tu cliente. En algún momento no lo vas a entender, en algún momento vas a tener un punto ciego, en algún momento se van a dar agarrones, en algún momento no, él te va a sobrepasar, porque esto es el vínculo. Nos pasa con nuestros hijos, nos pasa con nuestras parejas, nos pasa con la gente cercana. Y no es algo que tengamos que temer, ¿no? Creo que la psicoterapia se volvió muy purista, como si tú tuvieras que ser un canal de luz y una especie de ser iluminado para poder atender a otro. Lo que nosotros hablamos de vínculo es regresar a esta honestidad de decir, ¿sabes qué? Hoy no te entiendo, hoy tengo un vínculo ciego, ¿no? Hoy no sé por dónde ir contigo, tú tampoco sabes por dónde ir conmigo. Y desde esta honestidad, reconstruir nuestras relaciones. Lo que sucede es que muchas veces en los puntos ciegos lastimamos, nos lastiman, pero ¿qué pasaría si a pesar de que sucede esto tuviéramos el espacio de seguridad para verbalizarlo? Para que mi cliente me diga, oye, hoy no te entendí, hoy no me entendiste, ¿no? Y yo puedo decir, es cierto, hoy no te pude ver, hoy me costó. Y a la siguiente reparar y decir, oye, ya te puedo entender hoy, o ya quiero entenderte mejor. Creo que no tenemos que esperar esta iluminación completa para sintonizar con ellos, ni romancear el vínculo. Ya cuando veamos ahí, vamos a ver que el vínculo es mucho menos romántico de lo que creemos, ¿no? Exacto, sí. Exacto. Janina Fisher, que es una experta en apego, en vínculo, dice que si todos tuviéramos que esperar a estar sanos, nadie podría hacer terapia. O sea, no habría manera, ¿no? Pero lo importante es que nos sigamos intentando, que sigamos buscando para nosotros mismos la sanación que nos permita estar ante otros y apoyar procesos, ¿no? Bien, entonces, el módulo 4 es sobre la entrevista vincular. Aquí lo que más nos importa es la escucha vincular, porque hay muchas cosas que no están dichas, pero que si tú logras recibir a la persona, la vas a escuchar desde el vínculo, desde sus gestos, desde sus movimientos, desde sus sonidos mínimos. La escucha vincular es recibir al otro. Entonces, el encuentro vincular, yo, tú, implica que no haya una barrera entre nosotros. Y a veces las barreras pueden ser las técnicas. Entonces, justamente ahí trabajamos para mostrarte cómo conectar desde el yo-tú. En este módulo en especial es donde vamos a hacer el tejido vincular ancestral, donde te vamos a mostrar las facetas, las fases, perdón, donde vamos a ir trabajando la parte del presente, la parte de la infancia, la parte de lo transgeneracional, la parte futurista trágica, la parte emergente. Hay todo un tejido donde vemos que la dinámica se puede replicar, pero nosotros te vamos a ir proponiendo intervenciones en cada uno de estos núcleos. Y también vamos a trabajar en este módulo en especial la evaluación de posibilidades y plan de tratamiento. ¿Cuántas sesiones, cuánto tiempo? Siempre va a depender del criterio clínico y de cada paciente. O sea, no es que con 8 sesiones ya quedaste, con 2 sesiones no sabemos. A veces depende quién está trabajando. Sí, nuestra promesa es esa, la mayor cantidad de sanación posible en la mayor cantidad de tiempo. Pero obviamente una persona con trastorno de personalidad, que te vamos a enseñar a evaluar y a diagnosticar, sería una persona que le va a tardar el tratamiento mínimo 2 años, ¿no? Eso. Cristian, ¿tiene su manita por acá? Sí. Es una pregunta bastante particular, pero quisiera saber cuánta relación tiene esta formación con la que ustedes ofrecen con el Círculo de Constelaciones de Chile, que un módulo obviamente es mucho más pequeño en el tiempo, pero si está más o menos orientado a lo mismo. Ajá. Mira,
son formaciones diferentes, porque a Chile hemos ido a impartir formaciones más basadas en el trauma. Esta formación, el trauma es uno de sus componentes, pero no es el componente. Entonces la diferencia sí es amplia. Gracias. Sí. Bueno, luego dale. Vamos al módulo 5, que es creación de contexto seguro. Y esto es muy interesante porque para nosotros las patologías son estrategias de sobrevivencia. O sea, la depresión, la bipolaridad, la esquizofrenia, la enfermedad autoinmune, cualquier problema que tú tengas, no es que haya algo malo dentro de ti. Es que esa fue la respuesta para sobrevivir a un contexto. De tal forma que para poder sanar lo que necesitas es un contexto nuevo y reparador. Porque hasta que no encuentres un contexto, no puedes desplegar nuevas estrategias de sobrevivencia. Así que en este módulo te enseñamos cómo crear estas nuevas figuras reparentalizadoras. Las experiencias emocionalmente reparadoras con técnicas concretas para cada tipo de cliente, estrategias verificables basadas en evidencia y creación de nuevos contextos seguros. O sea, qué hacer para intervenir a las diferentes partes del cliente, ¿no? Y ampliar contextos, que lo que nosotros creemos es que un contexto sano crea gente sana, ¿no? Y no es que la gente tenga algo malo dentro de ella, es que no ha encontrado el contexto donde desplegar todo lo increíble que son. Entonces, en este módulo les enseñamos cómo crear estos contextos. Exactamente. El módulo 6 es práctica y supervisión. Y en realidad casi todos los módulos están basados en práctica. Como ya te dijo César, hay teoría, metodología, experiencia personal y también práctica. Entonces, ya en este módulo en especial, te vamos a pedir una práctica clínica con intervención vincular. Y donde vamos a empezar a revisar casos y vamos a también modelar algunas cosas para aclarar los puntos que estén en duda. Eso. Luego vamos al módulo 7, que es prevención e intervención del deterioro profesional por exposición terapéutica o burnout, en donde nuestra intención en los 7 módulos es que tú ya salgas terapeuta vincular, o sea, ya salgas con una clínica, qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, en este último módulo te enseñamos qué hacer, porque la terapia de continuidad exige más que las constelaciones clásicas. En las constelaciones clásicas era una sesión y ya está. Pero en la terapia de continuidad estamos expuestos a mayor cantidad de intimidad, a la mayor cantidad de historias, y entonces te enseñamos qué hacer con eso, ¿no? Te enseñamos cómo modular las intervenciones, qué hacer con las historias que los clientes te cuentan y te sobrepasan, qué hacer con tus puntos ciegos, qué hacer con aquello que está presente en la consulta y no nos vemos. Hemos pensado esta formación de 7 módulos, literal, que tú salgas formado, sabiendo entrevistar, sintonizar, aplicar técnicas, estrategias e incluso saber qué hacer cuando algún cliente te sobrepasa. Exacto. Y en este caso solo agregaría, César, en este módulo en especial, aclararía más bien como esto que acabas de mencionar sobre el trauma vicario, que es cuando una historia o un trauma de un paciente también nos afecta a nosotros, nos puede rebasar. Y también la parte del deterioro profesional cuando trabajamos sin parar. Entonces, ¿cómo lograr un equilibrio? Se espera. Todos hablamos del autocuidado, pero yo hoy por hoy diría que es de las cosas más complejas de lograr, especialmente si tienes voces tóxicas de padres exigentes que te dijeron que tienes que hacer. Esa voz tóxica va a aparecer. Entonces, justo vamos a trabajar con esas voces tóxicas para poder acallarlas, para poder autorregularnos, ¿no? Claro, sí. Y bueno, hemos planteado esta formación en una vez mensual, viernes, sábado y domingo, ¿no?
viernes de 5 a 8, horario México, sábado de 10 a 6 y domingo de 10 a 2 de la tarde. Hemos tenido gente de Chile, que hay una variante actual de 2 horas, pero de 3 horas, pero en marzo se van a convertir en 2. Entonces solo le restan 2 horas y se puede, no se desvelan. La formación pasada tuvimos gente de España, de 4 a 8, perdón, el viernes. La formación pasada tuvimos gente de España que bueno, se dormía a las 2 de la mañana el viernes y a las 12 el sábado, pero bueno, se puede, ¿no? Y creo que esta variante es posible, ¿no? Muchas veces, otro beneficio del Zoom es que obviamente no lo vamos a hacer siempre y no se puede comunicar todo, pero si hay partes teóricas que te perdiste, podríamos enviarte el fragmento teórico. Quiero decir, lo ideal es que lo tomes con toda la formación y no se puede filmar porque muchas veces son muy íntimos lo que pasa, pero si es posible se puede, ¿no? Y eso. Está dirigido a terapeutas que tengan una formación al menos, ¿no? En constelaciones o en cualquier otra metodología y tengan un poco de práctica, y es lo que estamos pidiendo, ¿no? ¿Qué más? Exactamente. ¿Tienen más preguntas, dudas, comentarios? Cuéntenos, por favor. Costo. Sí. Mari, tú, por favor, ¿te puedes encargar de pasarles los costos para que también ellos puedan tener ya? Sí, claro que sí, Sujei. Y las formas de pago. Les escribo directamente a su WhatsApp. Por favor, Mari, gracias. Gracias. Pues, ¿saben qué? Cada que yo hablo de esto, me apasiona, me encanta, y me siento un poco frustrado de quererles plantear algo tan complejo en 1 hora. Entonces, casi siempre me quedo sentado pensando, ¿sí quede claro? Creo que no es claro hasta que no se vivencia, ¿saben? Es como si me quedara pensando cómo motivarlos, cómo impulsarlos. Lo que les puedo decir es que es una psicoterapia que te va a ayudar a tratar todo el espectro del padecimiento adulto. Todo. O sea, desde trastornos de la personalidad, ansiedad, depresión, angustia, da muchas respuestas claras, concretas y verificables para los clientes, ¿no? Diana pregunta si esta formación la podría tomar alguien terapeuta, pero no constelador, por ejemplo, psicólogo. Absolutamente. Justo en el módulo 1 es donde vamos a hablar de las constelaciones familiares clásicas a las vinculares, y ahí vamos a exponer con qué nos quedamos de las constelaciones clásicas. Así que en el mejor de los casos, si eres constelador, consteladora, te va a hacer más sentido, pero si no tienes la formación de constelaciones, en esta formación no es un requisito imprescindible. Tampoco que sea profesional en psicología. Lo ideal es que tenga alguna formación terapéutica. Sí, lo ideal sería que haya ya trabajado con personas. Esto sí sería importante. ¿Pero es suficiente la formación en constelaciones familiares y otras alternativas, o no es suficiente? Porque me preocupa mucho de la parte, ustedes son psicólogos profesionales y todo, entonces eso es otra cosa diferente a personas que no tenemos la formación como licenciados en psicología y demás, ¿verdad? Entonces esa parte me interesa saberla. Sí, Nancy. Y esto es muy importante porque nosotros creemos que hay personas que tienen una enorme capacidad de conexión, pero que no necesariamente tienen una formación psicoterapéutica. Antes, hace muchos años, yo era muy maniática de decir que tengan formación clínica y terapéutica y tal. Sí es importante, por supuesto, te da un soporte, pero especialmente si tú has trabajado ya con personas, lo que sí te puedo decir es que esta formación tiene muchas bases
que aunque no hayas tenido la formación, también te las da. ¿No? Sí, sí, completamente. Sí, la base de constelaciones la consideramos valiosísima y creo que eso nos da un buen asentamiento para intervenir, ¿no? Sí, completamente. Exacto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ya está. Bueno, pues esperemos que esto haga sentido para su vida personal, para su propia vida y también para su práctica clínica, para su práctica terapéutica. Eso es lo que más deseamos, que pueda aportarles algo valioso a lo que ya De hacen. verdad, sí, de verdad que nos encantaría compartir con ustedes. Escucho que Cristian quizá nos conoce de Chile. eh, veo muchas caras conocidas, está Sonia, Diana, Carla, y bueno, esperamos que se animen, que tengan ganas de participar con nosotros, y muchas dudas surgen en el camino, así que si en cualquier momento, después de la charla, les viene alguna duda, les pido de favor que con toda confianza nos escriban, se las vamos a responder. Puede ser desde una pregunta personal hasta lo que sea, ¿no? Lo que sea que les venga, estamos disponibles, ¿no? Y sí, Sujei y yo tenemos un sueño, que es como volver psicoconsteladores. O sea, gente que no solo sepa constelaciones, sino que tenga herramientas de todo el mundo psicológico para intervenir. Entonces, sí que salen más cercano a lo terapeuta, ¿no? Exacto, exacto. Bien, pues, ¿alguien más quiere preguntar algo? Sonia, por favor. No tenemos que tomar talleres extras. Pues no, no, no. Si tú quisieras, bienvenida a los talleres, pero no, no es un requisito. En esta formación no, en la básica sí les sugerimos que tomen talleres, justo para que puedan ir integrando la visión, pero en este caso lo van a vivir permanentemente. La básica es de constelaciones clásicas. Constelaciones familiares con enfoque vincular. Ya en la formación que nosotros tenemos, que esa será otra charla que compartiremos, ahí la primera base es proceso personal, luego metodología y luego especializaciones. Esta formación que les estamos presentando hoy es la más avanzada que tenemos, porque es en la que, uniendo nuestras experiencias de todos los caminos que hemos hecho, hicimos nuestra propia propuesta, que es la terapia integral vincular, constelaciones vinculares. Okay. Gracias. Gracias. Muy bien. Me parece que ya estamos, ¿verdad? Ya está. Sí, muy bien. Bueno, pues ojalá que podamos verles. Empezamos 5, 6 y 7 de marzo, el primer módulo, y estaremos muy felices de trabajar y compartir. Esperamos verlas pronto y estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias, amigo. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Chao. Chao, chao. Ay. Oye, oye. ¿Cómo es? En salir, Sujei, cierre. Sí. Mari, ¿tengo que hacer algo para lo de la grabación? Sí, retener nada más ahí en grabar, parar la nube. Ah, ok. Para grabación